A partir de la identificación de varias necesidades puntuales de la institución, los estudiantes eligieron la problemática principal. Esta consiste en disminuir el nivel de violencia entre los estudiantes de la sección primaria desde el tercer grado hasta el séptimo, siendo estos los cursos con mayor nivel de violencia dentro de la escuela. Los participantes de este proyecto fueron Jacqueline Camacho, Melissa Ruales, Josué Barros y Daniela Cepeda. El proyecto psicosocial se llevó a cabo desde el 6 de abril hasta el 15 de mayo. La intervención se dividió en varias etapas: la aplicación de la evaluación inicial, seguido por la implementación de las fases de concientización y sensibilización. Se realizó un taller de empoderamiento hacia los profesores y, como últimas actividades, se aplicó una evaluación final y la introducción de la idea, la cual abordará la solución a largo plazo de la necesidad principal. La violencia es agresión, puede ser física, psicológica, ¿sí? También intolerancia, impaciencia de que no saben comportarse, ¿sí? Y agreden. A ver, la violencia en este último año como que está un poquito medio fuerte acá la violencia. Niños, incluso padres de familia que no tienen paciencia, son intolerantes y lo que ellos hacen es maltratar, ¿sí? De los niños mismos se maltratan entre ellos. Ya. Entonces en este último año como que se ha venido agudizando más este problema acá en la institución. Yo soy la psicóloga de la institución. Estoy a cargo de los estudiantes de primero de básica hasta décimo. Básicamente lo que hacemos es poder tratar casos de diferente índole, lo que se presenta en los estudiantes, lo que ellos necesiten, lo que ellos necesiten básicamente, y también a toda la comunidad educativa, que son profesores, maestros, padres de familia y cualquier persona que esté aquí alrededor de la comunidad educativa. La violencia es básicamente el hecho de que una persona vulnera los derechos de otro, ¿no? Que puede presentarse de diferentes maneras, puede ser física, puede ser psicológica. Ahora es muy común la violencia por medio de las redes sociales o por medio del internet. Entonces, básicamente el vulnerar los derechos de otra persona. Pienso que ahora es mucho más fuerte. Se han presentado muchos casos de violencia, violencia entre compañeros, violencia desde el bullying, ¿no? Lo que conocemos como el bullying. También se ha presentado mucho el que las personas... es muy natural la violencia aquí dentro de la institución. Las personas están normalmente viendo esas cosas en sus casas, en su comunidad, entonces es bastante fuerte. Ha costado mucho trabajar eso. La verdad en mi grado no hay mucha violencia, porque yo trato de controlar bastante en cuanto a valores. El respeto mutuo entre compañeros y tampoco se usan malas palabras porque ellos saben que hablar malas palabras es como tener la boca sucia. Ellos no hablan. Porque
convivencia que lo elaboramos al principio del año. Reglas que los chicos deben cuidar, deben desarrollar todo el año. Para mí es lo más importante, que si uno pone una regla, hacer que los chicos cumplan. Al momento de poner la regla también hay que poner la sanción. Y antes de poner una sanción, uno como docente debe cuidar que no sea una sanción que uno no pueda cumplir. Hay que poner una sanción suave que va a ser cumplida. Y que no sea fuerte, que no vaya a ser derechos, es decir, tener en cuenta todo lo referente a sanciones que dice la ley de los alumnos y proceder. Esa es una de las cuestiones con las que yo controlo la violencia. Otra es que si entre ellos se maltratan, se pegan, se golpean, pues hay que enseñarles también a pedirles disculpas y el otro a perdonar. Ese tema es un poquito complicado. Ahorita es un poquito difícil lidiar ese tema porque aquí en el aula hablamos del pacifismo. Entonces en la casa, por ejemplo, los papás les educan de otra manera a los niños. Cuando hay aquí problemas y se pelean, entonces vienen los papás y reclaman. No, si te dio un golpe, entonces tú también tienes que darle un golpe. Eso es. Entonces la violencia, aquí yo trato de hablar, de dialogar con ellos, pero hay un contraste porque en la casa en cambio les enseñan otra cosa, que tienen que defenderse con diálogos, con videos, se les hace ver las consecuencias de las agresiones que los niños hacen, se conversa mucho con ellos, y si es el caso, ya muy extremo con esta situación. Lo principal es que cuando existe un inconveniente entre niños, se les junta a los dos niños y se le dice un motivo por qué actúa de esa manera. Mayormente no ha pasado a mayores, se puede decir, porque es por un empujón o por un juego o algo. Y siempre se resuelve de la mejor manera. Aquí no ha sido necesario llevarles a la dirección o a la profesora. Es por el impulso a veces que actúan así. ¿En qué consistieron las entrevistas a los niños? La encuesta inicial se realizó para analizar de qué forma perciben la violencia las niñas y los niños. La encuesta constó de 6 preguntas en las cuales se analiza el nivel de violencia recibida o proyectada hacia los demás. La forma de responder a las preguntas fue con sí o con no. La primera pregunta fue para analizar si el género influye en la violencia escolar. De esta manera, se procedió a preguntar el género de los estudiantes. 44% de los estudiantes eran niñas y 56% eran niños. La segunda pregunta se realizó para analizar la relación entre compañeros. De tal forma, se preguntó, ¿te llevas con tus compañeros? 94% de los estudiantes dijeron que sí tienen buenas relaciones, mientras que el 6% dijeron que no. La tercera pregunta se realizó con la finalidad de averiguar si han recibido insultos o palabras desagradables por parte de sus compañeros. La pregunta fue, ¿te han dicho algo grosero que no te gustó alguna vez? 67% menciona que sí han recibido, mientras que el 33% mencionan que no. La cuarta pregunta se realizó con el objetivo de conocer si él o la niña han sido víctima de violencia por parte de sus compañeros. Esta pregunta decía, ¿te han pegado, empujado o agredido alguna vez? 62% de los estudiantes mencionan que sí, mientras que el 38% menciona que no. La quinta pregunta se realizó con la intención de conocer si él o la niña han usado palabras hirientes en contra de algún compañero. Esta pregunta decía de la siguiente manera, ¿alguna vez has dicho algo feo a algún compañero? 39% menciona que sí ha dicho algo, mientras que el 61% menciona que no. Por último, la sexta pregunta se realizó con la finalidad de conocer si los estudiantes han cometido actos violentos en contra de sus compañeros. De esta forma se procedió a preguntar de la siguiente manera. ¿Alguna vez has agredido de forma física a algún compañero? El 47% de los estudiantes mencionan que sí, mientras que el 53% de los estudiantes mencionan que no. En la primera parte del proyecto de intervención se hizo la fase de concientización, en donde cada niño individualmente realizó una representación de lo que era la violencia para ellos.
Aquí los niños hicieron dibujos, escribieron frases e historias respecto al tema. Posteriormente se hizo un collage con todos sus trabajos y se pegó el cartel en el aula de clase para que se mantuviera ahí. Aquí se hizo una reflexión donde los niños pudieron compartir pensamientos y experiencias sobre el tema, racionalizando acerca de la problemática y lo que los demás compañeros sienten respecto a la violencia. La fase de sensibilización tuvo como objetivo principal permitir a los estudiantes ser conscientes del daño físico y psicológico que pueden generar en sus compañeros y las consecuencias que esto puede traer consigo. Esta actividad se las aplicó a los niños de tercer a séptimo de básica de la siguiente manera. Primero, se les dio una instrucción de sacar un papel y trabajar en parejas con otro compañero. Después, se solicitó a los estudiantes que le dibujaran al compañero que tenían al frente. Una vez que los estudiantes se dibujaron mutuamente, se observó que lo hicieron con muchas ganas y esmero. De esta forma, se les dio la instrucción de arrugar fuertemente su dibujo, lo cual lo hacían con mucha pena. Se procedió a darles la instrucción de abrir su dibujo y mirar si está igual que en el principio. Uno de los instructores procedió a explicar que cuando una persona realiza un acto de violencia u ofensivo en contra de otra persona, esta nunca más vuelve a quedar igual que antes, y que a través de la violencia se pueden generar muchas heridas que no van a poder ser curadas. A través de esta actividad se pudo lograr sensibilizar a los estudiantes del daño físico y psicológico que la violencia ocasiona. Luego de haber aplicado la campaña de la intervención psicosocial, se realizó la evaluación final, la cual constaba de 6 preguntas. La primera, al igual que la encuesta inicial, se evaluó el número de estudiantes, dividiendo esta interrogante por género. Un 56% fueron niñas, mientras que un 44% fueron niños. Por otro lado, la segunda interrogante fue: ¿has notado menos violencia en tu curso? Un 54% dijo que sí han visto disminuciones de conductas violentas, sin embargo, un 46% mencionaron que aún había violencia dentro del aula. En tercer lugar, se les preguntó: ¿las actividades realizadas te han hecho reflexionar en cuanto a la violencia? Un 98% manifestaron de manera positiva, mientras que un 2% de manera negativa. En la cuarta pregunta se evaluó la conducta del estudiante, y esta fue la siguiente: ¿has realizado algún acto violento luego de la campaña realizada? Un 62% dijo que no, mientras que un 38% respondió que sí. La quinta pregunta fue: ¿te han hecho algo violento luego de la campaña? Un 55% manifestó que no haber recibido ningún acto violento, mientras que un 45% respondieron ser víctimas de violencia. Por último, la pregunta fue: ¿quisieras tener más actividades similares? El 97% de los estudiantes respondieron que sí, mientras que un 3% que no. A partir de las encuestas realizadas se puede concluir lo siguiente: el número de niños encuestados tanto al inicio como al final fue el mismo. También se puede observar cambios significativos en cuanto a los actos violentos. En la encuesta inicial, el 47% de los estudiantes manifestaron haber realizado algún acto violento. Sin embargo, al final, un 62% respondieron ya no haber cometido ningún acto violento. Otra comparación importante que se puede observar es haber recibido algún acto violento por parte de sus compañeros. En la encuesta inicial, un 61% respondieron ser víctimas de violencia, mientras que en la encuesta final, solamente un 55% de estudiantes manifestaron ser víctimas. La idea de implantar un buzón dentro de la institución tiene como fin el mantener los avances y perpetuar un cambio a partir de nuestra campaña, donde los estudiantes sientan la oportunidad de comunicar y pedir ayuda al Departamento de Psicología. El buzón está destinado a identificar tanto a los niños violentos como a los violentados. De esta forma, se puede identificar a quienes representan un problema en el área, es decir, los que imparten violencia sin castigar o infundirles miedo, sino realizando un seguimiento psicológico para trabajar en el fondo del problema, ya que estudios muestran que la implicación en conductas disruptivas y violentas
tiene una correlación positiva con el ambiente familiar. Por esto, es necesario estudiar el fondo del problema bajo una intervención individual por parte del Departamento Psicológico de la institución para evitar la normalización de la violencia, incluyendo a los padres de ser el caso. Por otro lado, también se ayudaría a los estudiantes que están siendo violentados, ya que normalmente estos niños no buscan ayuda por vergüenza y se mantienen víctimas, normalizando también el tema. Por esto, al tener una oportunidad de exponer el caso anónimamente, esto tendría beneficios a nivel personal, mejorando el ambiente escolar y el desarrollo psicosocial de los estudiantes. ¿Y qué piensa usted de instalar un buzón antiviolencia en su institución? A mí me parece una estrategia bastante buena, porque esto permitiría a los estudiantes el poder romper ese silencio que muchas veces tienen. Entonces me parece bastante buena la idea. ¿Y de qué forma cree usted que este buzón podría beneficiar a los estudiantes violentos y violentados? Bueno, como dije, ¿no? Romper el silencio. Muchas personas que han sido violentadas tienen miedo de poder decir que están siendo violentados, ¿sí? Porque pues normalmente cuando alguien me pega es que yo aviso, pero si alguien me hace sentir mal, si alguien me excluye, entonces yo no aviso y me cuesta un poco más. Entonces pienso que este buzón sería muy útil para esas personas y también para los agresores, porque muchas veces no sabemos quiénes son y no pueden recibir ayuda, porque pienso que necesitan recibir ayuda tanto los agresores como los agredidos. ¿Y estaría dispuesto a supervisar el buzón para que se haga el respectivo seguimiento de los casos que se presenten? Claro, por supuesto que sí. Si se brinda esta oportunidad de poder ayudarnos como institución, es una buena estrategia para poder ayudar a los niños. Como hay muchísimos estudiantes, entonces pienso que sí, yo estoy muy dispuesta a poder colaborar en eso. ¿Y de qué forma pensaría usted que este seguimiento se podría llevar a cabo? Ya, he estado pensando con respecto a este tema, ¿no? Pero pienso que se va a abrir en algunas fechas, por ejemplo, ¿sí? Que sería masivo. Pero también podría hacerlo como en ciertas aulas o en las aulas, decirles a los niños que ellos pueden acercarse acá y pueden colocar el papelito en el buzón, ¿sí? Entonces, lo que sí, obviamente van a necesitar poner el grado, si no el nombre, decir, yo, tal persona, estoy dando a conocer que él le violenta a mi compañero, tal vez no el nombre, pero sí es importante poder conocer esto. Ellos tienen apertura aquí dentro del departamento. Pienso que la mayoría de estudiantes saben que pueden entrar aquí y tienen un ambiente de confidencialidad y muy confiable. Entonces los estudiantes entran, me cuentan ciertas cosas, pero a veces es un poco difícil decir, yo voy a contarle esto, ¿no? Sino que en el buzón. Y también se abriría en ciertas fechas. Es bueno porque hay veces que los niños, ese ratito, a veces el profesor está ocupado, no hay quien lo atienda, y qué mejor que el niño exprese por escrito lo que le pasa. ¿Y de qué forma cree usted que este buzón podría beneficiar a los estudiantes violentos y violentados? Bueno, no solamente hay que dejarlo ahí nomás, que solamente se quede ahí en el buzón, sino que después tocaría hacer una estadística, ¿sí? Leer los comunicados para tener fuentes viables para poder tomar cartas en el asunto. Haríamos con los mismos estudiantes en el momento cívico charlas sobre la no violencia, entonces para que ellos vayan captando lo que es bueno, lo que es malo, y de igual forma con los padres de familia. Excelente, no se me había ocurrido, pero me parece muy buena idea. Que a veces los chicos policías no hablan, no siguen, están pendientes y uno no se da cuenta de los chicos siguen siendo maltratados,
crea usted de buzón? Bueno, por una parte se ve interesante porque ya he recibido, por ejemplo, papelitos que me dejan en el escritorio y me dicen no salgo al recreo porque me pegan. Entonces, obviamente, si ellos ven un buzón, sería como algo más para que ellos tengan confianza de ir. Me parece interesante. ¿Te parecería algo positivo para ellos? Sí, pero aparte de ser solo en el departamento, podría ser en algún otro lugar donde tengan más acceso. Podría ser, qué sé yo, en todos los baños, que ellos tienen más acceso. Eso me parece una buena opción, porque muchas veces el niño puede escribir sin presión o que puede expresar lo que él siente, lo que él desearía. Me parece una buena idea. ¿Qué es la violencia para ti? Que alguien le haga a otra persona algo que no le gusta. Ajá. Y ¿te acuerdas que hicimos una serie de actividades en nuestra campaña para reducir la violencia? Sí. ¿Nos puedes mencionar cómo crees que estas actividades funcionaron en tu clase? Desde que hicieron la encuesta, se redujo un poco la violencia en mi aula. ¿Cómo te diste cuenta de esto? Porque antes un pequeñito de mis compañeros era súper violento, le decían algo y ahora me dicen algo y solo nos gritan ya. Entonces, ¿crees que tuvo un efecto positivo? ¿Crees que tus compañeros aprendieron algo de todas estas actividades? ¿Y tú también? Sí. Qué bueno, muchas ¿Puedes gracias. comentar qué aprendiste con respecto a la violencia? Bueno, aprendí que no hay que hacerle a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Para concluir, a partir de la intervención brindada por los estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, se pudo identificar, de acuerdo con los resultados de la encuesta realizadas y las entrevistas a los docentes, que existe un alto nivel de violencia. La mayoría de estudiantes reportó haber sufrido algún tipo de violencia entre pares. Por otro lado, en la evaluación final, después de realizar la campaña antiviolencia, se encontró niveles más bajos. Por esto se puede resumir que la campaña sí tuvo un impacto en cuanto a niveles de violencia. Por otro lado, un factor importante el cual genera violencia es la falta de comunicación, ya que muchos alumnos no tienen la capacidad suficiente o las herramientas necesarias para comentar lo que les está sucediendo. Por este motivo, es necesario fomentar más confianza y crear un ambiente seguro. Para esto, las maestras son las encargadas de incentivar a que exista un compañerismo dentro de clase. Gracias al taller de empoderamiento brindado, se puede decir que las maestras ya tienen herramientas las cuales facilitan a que aborden con mejor actitud el tema de violencia. Por otro lado, en la primera fase de la campaña, se pudo concluir que fue una de las más importantes, debido a que los estudiantes pudieron visualizar, tanto en sus trabajos como en los de sus compañeros, las diferentes percepciones de violencia y que tal vez lo que uno consideraba violencia, otro no, pero no por eso deja de serlo. Esta actividad ayudó a que los estudiantes sean más conscientes de las consecuencias negativas de la violencia. Es decir, que cuando los niños visualizan la violencia, esto crea un mayor impacto. Y por último, la fase de sensibilización. Al realizar esta actividad, los estudiantes mostraron un alto grado de reflexión, ya que lograron percibir las repercusiones que puede traer la violencia y pudieron generar empatía con estas situaciones. Los estudiantes también lograron asimilar el poder que tienen sus acciones sobre el bienestar de otra persona, el poder de la palabra, el poder de un golpe, y también su poder para generar un cambio o simplemente para no ocasionar sentimientos negativos a sus compañeros.